Pues una vez más les damos la cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión para alabar a nuestro Dios a través de estos preciosos himnos y cantos y también a través de la predicación de su palabra. Antes de comenzar el mensaje, quisiera darles dos anuncios breves. Bueno, recordarles de la tarea que tenemos en casa, escribir a mano la primera carta del apóstol Juan. No es el Evangelio, es la primera carta que tiene 5 capítulos. Entonces ya tenemos solamente esta semana para gozarnos en esta tarea de escribir la palabra de nuestro Dios. Y el otro anuncio pues es recordarles que ya tenemos, ya estamos otra vez con el discipulado y voy a mostrarles brevemente los cursos que estamos dando. Para los hermanos nuevos tenemos el discipulado 1. Terminando este curso de 20 lecciones, el siguiente curso que le corresponde es de la vida sobrenatural en Cristo. Tiene 16 lecciones, entonces tenemos ahí un buen tiempo para irnos preparando. Una vez que usted termine estos cursos del discipulado 1, viene al discipulado 2 y usted puede tomar el curso titulado El gozo de confiar en Dios. Son 8 lecciones. Terminándolo, usted puede tomar el curso de cómo estudiar la Biblia, también un curso precioso, y nos lleva unos 12 semanas más o menos. Continuamos para finalizar este discipulado 2 para matrimonios o jóvenes que quieren casarse, se llama Fortaleciendo el Matrimonio. Entonces ahí tenemos todo este material bíblico a su disposición. Y para comenzar el discipulado 3, un curso especial para los hombres, para los varones, que se llama Cualidades de un varón de Dios. Esto es para varones. Para las mujeres tenemos también un curso muy práctico basado en Proverbios 31, que es el curso de mujer a mujer, solteras o casadas o viudas. Mis hermanas pueden tomar este valiosísimo curso. Terminando, en el discipulado 3 continuamos otro curso titulado Sabiduría para la Vida, que está basado en el libro de Proverbios, un curso sumamente práctico y de mucha bendición. También se lo recomendamos. Y una vez que termine ese curso, tenemos 2 más que son parte del discipulado 3, y es el curso titulado Consejería Bíblica. O sea, cómo dar un consejo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Son 10 lecciones más o menos, entonces también puede tomarlo. Y para concluir toda esta fase del discipulado 3, damos un curso de liderazgo titulado Principios de Liderazgo, que están basados en el libro de Nehemías. Un curso excelente. Entonces, ahí tenemos todo este material para que usted pueda prepararse durante estos meses. Lo estamos haciendo en casa, bajo la modalidad presencial. Puede ya ir un hermano a su casa tomando las precauciones sanitarias, o si usted quiere tomarlo solamente a nivel de su familia, también puede hacerlo una vez por semana, todos estos cursos, pero sí puede usted tomar o adquirir su material con los coordinadores de comunidades de fe, que son el hermano Gómez, nuestra hermana Marlena Gutiérrez, nuestra hermana Ruth Valderas o nuestro hermano Pepe Arbizu, con cualquiera de ellos, para que usted tenga ya a su disposición dicho material y adelante a continuar con el discipulado. Y yo espero, hermanos, que a la brevedad ya podamos congregarnos. Como dije, ya estamos calentando motores, entonces primeramente Dios, ya les diremos la fecha próxima para podernos reunir, pues una vez que tengamos ya la certeza de parte de las autoridades. Y adelante, mis hermanos, seguimos orando. Ahora, por favor, ahora sí su Biblia, vamos a dar inicio al mensaje titulado Oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos a nuestro Padre Celestial. Vaya al Antiguo Testamento, por favor, y estamos en el capítulo 64. Isaías, el libro del profeta Isaías, el capítulo 64. Vamos a leer los versos del 5 al 8. Isaías 64, versos del 5 al 8. Espero que tenga ya a la mano su Biblia y papel y lápiz, porque les recomiendo, vamos a tener un buen número de citas y de puntos muy importantes. Entonces, un consejo: escriba para que no se le olvide y lo tenga ahí presente, papel y lápiz y su Biblia. Isaías 64, del 5 al 8, dice así: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja,
y nuestras calamidades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. Oramos. Padre, gracias por este tiempo en que podemos alabarte en lo personal, en lo familiar y como iglesia, congregados en muchos hogares. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, queremos ahora disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que al ser expuesta tu palabra nos hables y tu Espíritu Santo siga haciendo su obra de perfeccionamiento en nosotros para reflejar a Cristo fielmente. Oramos rogando la limpieza y el perdón de nuestros pecados, Señor, y que podamos con un entendimiento claro recibir tu palabra con fe y también con obediencia. Bendícenos al estudiar, Señor, tu palabra y dirígenos en el nombre de Jesús, lo rogamos. Amén. Bueno, oremos a nuestro Padre Celestial y el otro domingo por lo menos hablaré sobre la importancia vital que tiene la oración en la vida de un creyente. Comenzamos entonces en primer lugar. Tenemos que entender que la falta de oración trae consecuencias. A veces menospreciamos y pensamos que hay situaciones más duras, más difíciles o peores, pero hermanos, el descuido de la oración en un creyente es algo crucial. Y el pueblo de Dios, aquí le está hablando Dios a través del profeta Isaías, y ellos están reconociendo, Señor, según el versículo 5, hemos perseverado por largo tiempo en nuestro pecado, de tal manera que se preguntan, ¿podremos acaso ser salvos? Bueno, por sus obras nadie, pero acudiendo al perdón y a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por supuesto que hay perdón y hay salvación. Pero el pueblo estaba enfrentando una crisis moral, espiritual, y estaban pagando las consecuencias. Entonces, ¿cuál era la causa? Bueno, la causa era simple y sencillamente se habían alejado de su comunión con Dios y estaban permitiendo que el pecado, ¿verdad?, que es la desobediencia, es esa rebeldía o esa indiferencia sencillamente hacia el Señor, los haya apartado de Él. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios deja de tener comunión con Dios, deja de orar y de clamar al Padre Celestial, entonces uno comienza a caer, como dice aquí, como las hojas secas. Eso es una imagen de un creyente que ha perdido su primer amor, que ha perdido su fe, que está naufragando en la fe, que simple y sencillamente se siente seco en su corazón, porque la vitalidad, la fuerza, el vigor, el gozo y la paz solo provienen de Dios. Eres la única fuente y el medio es la oración. Entonces, ellos habían caído como la hoja seca, ¿verdad? Y sus maldades los estaban llevando, como dice aquí el profeta en el verso 6, como el viento. O sea, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios y descuidamos la oración, mis hermanos, estamos a merced de los vientos de doctrina, de los vientos de las tentaciones, de los vientos de las filosofías mundanas, y andamos de aquí para allá preguntando dónde está la respuesta, tocando una puerta por aquí, tocando otra puerta por allá, pidiendo un consejo por acá, pero no acudimos a Dios en oración. Ese es el primer punto. Cuando nos viene un conflicto, una situación, lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios en oración y reconocer, Señor, esta situación no puedo, no sé, no tengo sabiduría, lo que sea, pero clamamos a Dios y le buscamos. Dice en el versículo 7, nadie hay que invoque tu nombre. Entonces está atravesando por una crisis espiritual muy fuerte el pueblo del Señor. Nadie hay, Señor, que clame a ti, nadie hay que ore. No hay nadie que se despierte para apoyarse en ti. Ahora, ¿qué es la oración? Apoyarse en Dios. Eso es la oración, apoyarse en Dios. Entonces, permítame preguntarle, en sus trabajos y situaciones cotidianas, ¿en quién se apoya usted? Puede estarse apoyando en su experiencia solamente, en su fuerza, en su sagacidad, en su entendimiento, en su propia prudencia, y sin embargo no estarse apoyando en Dios. A veces nos apoyamos en muchos otros recursos, pero hermanos, la oración, ¿qué es sino apoyarse en Dios? ¿Por qué no nos apoyamos en Dios? Porque estamos dormidos. Dice aquí, no hay quien se despierte, Señor, para apoyarse
en ti. A veces en nuestra vida caemos como en un letargo espiritual, nos vamos durmiendo poco a poco. A veces el mundo con tanta distracción nos tiene somnolientos ante las cosas de Dios. A veces el mismo Satanás también como que nos ha inyectado una sustancia para adormecernos, y entonces comenzamos a apoyarnos en todo o en todos menos en el Señor. Ahora, cuando dejamos de orar a Dios, dice aquí que nuestro pecado hace que nos marchitemos. Hay un poder en el pecado, ¿verdad? Y entonces dejamos de producir fruto. Jesús nos llamó para llevar fruto, y fruto abundante, y fruto que permanezca. Así es que el pueblo de Dios estaba regresando a sus propias maldades, estaban dejando de orar y de clamar a Dios, y en fin, estaban como en un letargo espiritual. Ahora, la solución está en el verso 9. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Aquí está ese volver. ¿Cómo solucionamos esta situación de falta de oración, de no estarnos apoyando en Dios? ¿Cómo solucionamos esta cuestión de a ver si estamos secándonos espiritualmente? Bueno, la solución es volvernos en arrepentimiento a Dios y buscarle como Padre. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, no solamente nuestro Creador, sino nuestro Padre que nos ha engendrado espiritualmente. Así es que tenemos que regresar a Dios, apoyarnos en Él todos los días y en todo momento. Ok, segundo lugar, tenemos que reconocer la importancia, no solamente las consecuencias de la falta de oración, sino tenemos que reconocer la importancia vital de la oración. Vamos ahora al Nuevo Testamento, por favor. Y en la carta del apóstol Santiago, Santiago capítulo 4, tenemos aquí una exhortación. Santiago capítulo 4, verso 2 y 3. Santiago 4, verso 2 y 3, y dice aquí, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Sencillo y contundente, Santiago. Hermanos, ¿por qué están haciendo esto y luchando y peleando y con envidias de aquí y allá y no alcanzan y no logran realmente las metas que valgan la pena? No logran una felicidad, una estabilidad en su crecimiento en el Señor. ¿Por qué? Porque no piden. Sencillo, no tienes porque no pides, no tienes porque no oras, no tienes porque no buscas a Dios. Hermanos, a veces nos preocupamos pero no oramos, nos quejamos pero no oramos, pedimos consejo a medio mundo pero no oramos, caemos pero no oramos, y en fin, hacemos todo menos pedir a Dios. ¿Por qué no pedimos a Dios? Bueno, puede haber distintas razones, pero el punto es muy sencillo. ¿Quieres entonces alcanzar y lograr resultados conforme a la voluntad de Dios? Bueno, pídele al Señor. Verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué entonces luego no tenemos cuando oramos? Porque estamos orando carnalmente, porque estamos pidiendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Ese es el asunto, no se complique más, ¿verdad? Dios como Padre está dispuesto obviamente a bendecirnos, ¿verdad? Porque es nuestro Padre Celestial, pero Dios nunca nos dará cosas malas, porque Él es justo, bueno y santo. Entonces tenemos que ir con un corazón humilde e inclusive pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe a orar, porque Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, entre otras cosas, para enseñarnos a orar, para enseñarnos a pedir lo correcto. Ahora, ¿cuán importante es la oración? Que Jesús mismo nos va a enseñar cómo orar. Lucas capítulo 11. Qué importante es que aquí los discípulos estaban junto al Señor y los discípulos pues no le preguntaron, Señor, pues ayúdanos a entender la palabra. Más bien ellos le dijeron, Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Lucas 11, versos 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Bueno, ahorita no nos vamos a detener en lo que se conoce como el Padre Nuestro o la oración modelo. Primeramente Dios, el próximo domingo estudiaremos este pasaje de la oración modelo o el Padre Nuestro, pero aquí el asunto es que Jesús tenía una vida de oración, siendo el Hijo de Dios, siendo hombre perfecto, tuvo la necesidad de orar a su Padre. Hermanos, pues con cuánta mayor razón nosotros tenemos necesidad de orar. Entonces Jesús oraba y la oración para Jesús era algo vital. Entonces Jesús nos enseña a orar y es lo que vamos a aprender o a recordar, porque sin duda alguna que muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo, pero la pregunta no es si sabe cómo hacerlo, sino lo está haciendo, o sea, está practicando la vida de oración. Y Jesús comienza diciéndoles: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí me voy a enfocar en esta primera frase. Para orar, mis hermanos, necesitamos nosotros entonces entender la paternidad de Dios, porque estamos orando al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo creo que aquí radica el punto vital, porque muchas veces los cristianos estamos tan carentes y tan débiles en la oración, porque no hemos entendido la paternidad de Dios. Él se convierte en un Padre celestial cuando venimos a Cristo Jesús. Entonces, nos vamos a detener el resto de los minutos de este mensaje para escudriñar la paternidad de Dios, de nuestro Dios celestial. Juan, capítulo 1, versículo 12, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 12 y 13. Tenemos que entender la diferencia entre ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, que son dos cosas distintas, ¿verdad? El Señor, como nuestro alfarero, pues es el creador de todos los seres humanos. Entonces, todo ser humano forma parte como criatura de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Entonces, hay que hacer esta distinción. Juan 1:12 dice aquí: mas a todos los que, bueno, verso 11, a lo suyo vino, habla de Cristo, y los suyos no le recibieron, es decir, su pueblo, los judíos. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así es que para convertirse en hijo de Dios y que Dios sea nuestro Padre Celestial, tenemos que venir a Cristo, recibirle como Señor y Salvador, y entonces a partir de ese momento experimentamos lo que la Biblia llama como el nuevo nacimiento. Volvemos a nacer y nacemos en la familia espiritual de Dios. Verso 13, y aquí aclara que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, o sea, no se es hijo de Dios por nacionalidad o por medio étnico o racial, no. Tampoco dice aquí que se es hijo de Dios por voluntad de carne, o sea, no es que usted solo lo dictamine, no, ni tampoco de voluntad de varón, o sea, no es usted no viene a ser hijo de Dios por un sistema construido por los hombres, no. Somos hijos de Dios porque Dios nos engendra espiritualmente. ¿Cómo sucede esto? Cuando usted viene en arrepentimiento a Dios, le pide perdón y recibe a Cristo como Señor y Salvador. En ese instante, por fe, Dios se convierte en su Padre y usted nace en una nueva familia, que es la familia de Cristo, que es la iglesia del Señor. Entonces nos convertimos en hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento. La oración. Nuestro problema es que no conocemos a Dios como Padre. Y si usted ya se convirtió a Cristo, quizás no ha desarrollado una relación paternal con el Señor. Alguien dio la definición de un cristiano. ¿Qué es un cristiano auténtico? Es alguien que tiene a Dios como Padre Celestial. Eso es un cristiano. Alguien que tiene a Dios como un Padre Celestial. Ahora déjeme aquí dar dos advertencias. Debemos de tener cuidado con los conceptos equivocados en cuanto a la figura de Dios Padre. Debemos tener cuidado con conceptos equivocados en cuanto a la figura de Dios Padre. Es decir, tenemos la tendencia a proyectar la figura de nuestro Padre terrenal y la proyectamos en la figura de Dios nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa esto? Que tendemos a ver a Dios como Padre muchas veces como nos trató nuestro Padre terrenal. Muchas veces proyectamos esa imagen de nuestro Padre terrenal y pensamos que así es Dios. Entonces, número uno, Dios no es el reflejo de tu Padre terrenal. Repito, Dios no es el reflejo de tu Padre terrenal. Y dos, Dios no es una versión más grande de tu Padre terrenal. Dios no es una versión más grande de tu Padre terrenal.
Entonces, no tratemos de hacer que Dios se parezca a un Padre terrenal, no, más bien, un Padre terrenal tiene que parecerse a nuestro Padre celestial. Ese es el punto y ese es el enfoque. Pero cuando cambiamos el enfoque, entonces, por eso hay creyentes que caminan con desconfianza, con incertidumbre, y porque piensan que el Padre celestial es como su Padre terrenal. Y mis hermanos, la verdad, pues nuestros padres terrenales, pues han tenido un buen de virtudes, pero también un buen de defectos. Al igual que los que ahora somos padres, seguimos teniendo virtudes, pero también luego nos resbalamos, ¿verdad? Tenemos equivocaciones, la verdad. Ahora, el mundo está atravesando por una crisis de paternidad. Hay una crisis de paternidad y las familias están sufriendo por ello. Voy a nombrarle 6 errores que los padres están cometiendo el día de hoy en esta crisis. No voy a profundizar, simplemente cuando usted las escuche, yo creo que va a captar el asunto. Los errores en los padres terrenales. El padre ausente. El padre ausente. Quizás está todo el día y está de lleno en su trabajo, de tal manera que llega solamente a la casa a dormir. Pero también está el padre ausente que aunque está en casa, está en otros lados, menos con su esposa ni con sus hijos. Padre ausente. 2, el padre abusivo. Aquel padre cuya autoridad se ha vuelto tóxica y su autoridad no la está usando para edificar, sino para destruir. En ese abuso puede ser verbal, puede ser emocional, psicológico o hasta físico, cuando puede estar llegando a los golpes, ¿verdad? Hacia la esposa o hacia los hijos, o con palabras está siempre maltratando. Cuidado, padre abusivo. El padre pasivo, el padre que pues está como cruzado de brazos y no pasa nada, no dice nada, no instruye, no alienta, no corrige. Pasivo, pasividad. Ve que las cosas a veces no están bien en casa y no dice nada, ¿verdad? Como que esconde la cabeza en la tierra como el avestruz. El padre basado en el rendimiento, aquel padre que dice a su hijo, a sus hijos, los quiero siempre y cuando me traigas un promedio de 9 de 10. Si me traes un promedio de 6 o tronaste una materia, olvídate de mi amor, o dejo de ser tu papá. Cuidado, ese es el padre basado en el rendimiento. O sea, si te portas bien, hijo, te amo, si te portas mal, te dejo de amar. Luego, el padre antagonista, el padre que siempre está peleando y criticando todo. Nunca le dice algo bueno a sus hijos, nunca reconoce algo positivo, siempre está peleando, se siente celoso, etcétera. Bueno, y el padre rechazador, el padre que sintió que su hijo le falló y ya nunca más le acepta. Se sintió tan ofendido, tan lastimado, ¿verdad?, que rechaza ya a su hijo. Cuidado, papás. Estos son algunos errores que cometemos los padres. Sin embargo, Dios no es así. Dios es el buen Padre. Él es muy diferente. Entonces, quizás por eso, mis hermanos, a veces pensamos que, bueno, a lo mejor Dios como Padre, pues pudiera parecerse a mi papá. Entonces, no, hermanos, para nada. Tenemos que ir a la Biblia y entonces saber cómo es Dios como Padre Celestial. Ok, y aquí entramos al siguiente punto. ¿Cómo es Dios como Padre Celestial? Voy a destacar solamente algunas características. Número 1, Mateo 5:48. Nuestro Dios, sí, Él sí es un Padre perfecto. Aquí en la tierra, escúchenme, papás cristianos, no somos los papás perfectos, aunque lo queramos aparentar, la verdad no. Y nuestros hijos y nuestros esposos se dan cuenta perfectamente de eso, ¿verdad? Bueno, sin embargo, sí tenemos que ser padres maduros, íntegros, obviamente. Bueno, Mateo 5:48 dice el Señor Jesucristo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces sí, Dios sí es un Padre perfecto, porque Él es perfecto en amor, porque Él es perfecto en sabiduría, y Él puede entonces guiarnos, dirigirnos y formarnos como un Padre perfecto. Pregunta, ¿por qué no confía usted entonces en Dios si Él es un Padre perfecto? ¿Cómo es Dios como Padre? Juan 17:11 dice Jesús, Padre Santo. Dios es un Padre Santo que siempre obviamente actuará en base a esa pureza, a esa limpieza y a esa perfección moral y espiritual de todos sus atributos. Juan 17:11, Jesús dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, Dios es un Padre Santo. Ahí mismo en Juan 17, en el versículo 25, Jesús dice, Padre justo. Se refiere a su Padre como Padre justo. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, esto no es justo, ¿verdad? Como diciéndole al Señor, tú eres injusto. ¿Por qué a tal persona le va bien y por qué a mí no? ¿Por qué me diste esta familia y por qué esta persona tiene esta familia? Y comenzamos a hacer comparaciones y a fin de cuentas le estamos diciendo, Señor, tú no eres justo, porque mira cómo me estás tratando. No, a ver, Jesús dice, Padre justo. Dios es justo y Él nunca se equivoca. Por lo tanto, Dios es un Padre confiable. Y ese es el primer punto que tenemos que destacar también, mis hermanos, que Dios es digno de toda nuestra confianza. Por eso oramos a Dios. Oramos, Él conoce todo pensamiento, todo sentimiento, aún las situaciones más a veces difíciles o vergonzosas, pues expóngale al Señor todo eso. Él es confiable y Él nos entiende sobre todo. Y no solamente nos entiende y nos comprende, sino que también está pronto, está presto para derramar su gracia y dar ayuda oportuna, socorro en el momento en que más lo necesitamos. Por eso tenemos la invitación de acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre relacional. No es solamente, hermanos, que estudiemos teología y entendamos los atributos de Dios, claro, hay que hacerlo, pero tenemos que entender que sobre todo Dios es un Padre que se relaciona con nosotros. No solamente tenemos que estudiar los atributos de Dios, sí hay que estudiarlos, hay que conocerlo, es lo que estamos haciendo, pero hay que dar otro paso que es relacionarnos todos los días. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué es lo que Dios desea en primerísimo lugar para con sus hijos? Escuche bien, más que darnos cosas, que las da y da buenas cosas a los que le piden, lo primero que desea Dios como Padre es que nosotros, sus hijos, nos relacionemos con Él, tengamos comunión con Él. Primero de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Hemos sido llamados a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Claro que Dios nos va a dar cosas y recursos, sí, por supuesto, pero mis hermanos, a veces los creyentes estamos anteponiendo, pidiéndole a Dios solamente cosas, pero no estamos relacionándonos con Él en esa confianza y en ese gozo como un padre con su hijo. En Cristo, usted que está en Cristo tiene varias garantías. Número 1, ya ha sido perdonado, amado y aceptado, según la parábola del hijo pródigo. El Padre le amó, le perdonó, le aceptó. Otra garantía que tiene usted de su Padre Celestial es que siempre tendrá suficiente de su bendición. Escuche bien esto, siempre tendrá suficiente de su bendición. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, siempre hay y habrá suficiente y abundante bendición espiritual para cubrir todos los aspectos de nuestra vida, tanto espiritual como material. Hemos sido bendecidos por nuestro Padre Celestial. Entonces, siempre tendrá usted suficiente de su bendición. Nunca se agotará el amor de Dios ni su bondad. Y todos los días usted se encontrará rodeado con la misericordia de Dios. Ahora, esto no significa que no tengamos problemas. Vamos a tener problemas a veces porque estamos en un mundo caído y está el enemigo y muchas cosas. Pero a pesar de los problemas y a pesar de las aflicciones, contamos con la misericordia de Dios para fortalecernos cuando estemos en tiempos de crisis, en tiempos de pruebas, en los valles de oscuridad por los que a veces atravesamos. Podemos caminar con confianza en que Dios no se aparta ni un segundo de sus hijos. Ok, y vamos al siguiente punto. Usted tiene que creer y ver a Dios como un buen padre. Usted tiene que creer y ver a Dios como un buen padre. Voy a darle aquí 10 características. No las voy a explicar porque ya se nos está yendo el tiempo. Simplemente las voy a mencionar y usted puede irlas escribiendo. Ok. ¿Cómo es Dios como buen padre? Bueno, Dios como buen padre, Él ama y cuida a sus hijos. Él ama y cuida a sus hijos. Le doy la cita, usted la lee en casita.
Primera de Pedro 5, 6 y 7. 2. Un buen padre, como es Dios, protege a sus hijos. Protege a sus hijos. Salmo 121, 8. Dice que el Señor guardará nuestra entrada y nuestra salida. Ok, 3. Dios, como buen padre, perdona y restaura a sus hijos. Lucas 15, del 17 al 22. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, que avergonzó al padre, ¿verdad? Se fue de la casa, desperdició su herencia, se encontró sin nada, pero pensó en su padre. Pensó en la misericordia de su padre. Regresó avergonzado, arrepentido, y sin embargo ya el padre lo estaba esperando. ¿Qué hizo el padre? Lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que lo restauró, dándole un nuevo vestido, un anillo, sandalias, y mataron al becerro más gordo. Hermanos, así es nuestro Padre Celestial. A pesar de nuestros hierros, a pesar de nuestras equivocaciones, la gracia de Dios es abundante y tenemos que glorificar a Dios por ello, mis hermanos. Ok, 4. Dios, como buen padre, provee para sus hijos. Mateo 7:11 dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? 5. Dios, como buen padre, guía a sus hijos. Guía a sus hijos. Salmo 23:3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ok. 6. Dios, como buen padre, ayuda a sus hijos. Ayuda a sus hijos. Salmo 46:1 dice que el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. 7. Dios, como buen padre, no desalienta a sus hijos. No desalienta a sus hijos. Colosenses 3:21. Pablo dice: padres, no exasperéis a sus hijos para que no se desalienten. Es decir, Dios como Padre, al contrario, nos anima, nos impulsa. Y cuando pecamos, fallamos a lo que, etcétera, ¿verdad? Algo que no es correcto, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos convence de pecado para acercarnos al Padre y recibir su perdón y su gracia. No nos está condenando, ¿verdad? Sino nos anima. Bueno, tropezaste, caíste, bueno, acude al perdón, a la gracia del Señor, y Dios nos aliente, nos anima, mis hermanos. 8. Dios, como buen padre, instruye a sus hijos en su palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios. Entonces, Dios, contamos con la Biblia, y a través de la cual recibimos la instrucción y la sabiduría del Señor. Y en noveno lugar, antes de concluir, Dios, como buen padre, disciplina a sus hijos. La cita, Hebreos 12, del 5 al 11. Hebreos 12, del 5 al 11. Ahora, la cita anterior, la de que Dios nos instruye en la palabra, la cita es 1 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. 1 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. La novena, en donde Dios disciplina a sus hijos, Hebreos 12, del 5 al 11. Es decir, mis hermanos, Dios cada día nos está haciendo más responsables, más maduros, ¿verdad? Y a veces eso duele, pero la disciplina es una bendición para el creyente. Y finalmente, 10. Claro, no agoto todo, ¿verdad? Pero llegamos a este punto. Dios, como buen padre, siempre es accesible a sus hijos. Siempre, en cualquier momento, aunque usted no se sienta merecedor, aunque usted no se sienta digno, aunque usted reconoce que quizás se desvió, puede acudir al trono de la gracia de Dios y Dios está dispuesto a restaurarnos. Ok, y finalmente, hermanos, tenemos que orar a Dios como nuestro Padre Celestial. Tenemos que orar a Dios como nuestro Padre Celestial. Y aquí en Mateo 3 hay un texto clave que marca un fundamento que Dios Padre le dio a Jesucristo como su Hijo. Observe esto, y a veces lo pasamos por alto. La importancia de que Jesucristo tuviera esa certeza de Dios como su Padre Celestial. Ahora estamos hablando aquí de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo 3, cuando Jesús está a punto entonces de iniciar su ministerio, Mateo 3, verso 16. Él fue bautizado, el Señor Jesús, como a los 30 años de edad aproximadamente, y al ser bautizado y así él al iniciar su ministerio, dice aquí, Mateo 3, 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma y venía sobre él. De hecho, aquí vemos la Trinidad, ¿se da cuenta? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí hay dos pilares básicos en la vida de Cristo al iniciar su ministerio, y son los dos pilares básicos que necesitamos para nuestra vida cotidiana y para realizar también el ministerio que Dios nos ha dado. Número uno, y es la importancia del Espíritu Santo viviendo en el creyente. Hermanos, sin el Espíritu Santo nada puede prevalecer, actuaríamos en la carne. Entonces necesitamos depender del poder, de la guía, de la presencia del Espíritu Santo que mora ya en todo verdadero creyente. Número uno. Y número dos, necesitamos la certeza, la cual le dio el Padre a Jesucristo y se la dio de manera pública. Y él dijo: este es mi Hijo, ¿qué? Amado, amado, en el cual tengo contentamiento o complacencia. Qué importante, mis hermanos, es entender que Jesús tuvo esta certeza. Él sabía que era el Hijo enviado del Padre, que era amado por el Padre, y con esa certeza y con esa confianza Jesús inicia su ministerio. El poder del Espíritu Santo y el apoyo de Dios como Padre Celestial. Déjeme decirle lo siguiente: tener la conciencia y certeza de ser hijo del Padre Eterno te permitirá hacer frente a todos los cuestionamientos, desafíos, desilusiones y reveses de la vida, sabiendo que cuentas con el único apoyo que te puede sostener, el Padre Celestial. Así, mis hermanos, porque la vida tiene muchos sinsabores, hay retos, hay muchísimas bendiciones, la vida es una mezcla de bendiciones y de luchas, pero en los momentos de dificultad tenemos que entender que contamos con el respaldo, con la ayuda y con el apoyo del Padre Celestial. Por eso oramos con esa confianza. Conocer a Dios, reconocerlo como Padre, le quitará la incertidumbre y le dará a usted esperanza y fortaleza. Conocer a Dios como Padre resolverá el asunto de la soledad, porque cuando somos hijos de Dios dejamos de sentirnos solos. Claro, hay la compañía humana, ¿verdad? Está bien, pero muchas veces hay una soledad más profunda. Podemos sentirnos solos estando en medio de una masa de gente, pero cuando tú sabes que el Padre está contigo, eso te da certeza. Inclusive los demás podrán rechazarte. ¿Y qué? Si tienes la aceptación de tu Padre, tú caminarás con gozo. A veces la gente nos rechaza, a veces la gente habla a nuestras espaldas, duele, sí, a veces lo que sea, pero a fin de cuentas tú sabes que ya has sido aceptado en Cristo Jesús, que ya el Padre te aceptó, fuera todo rechazo, y ahora caminas bajo su dirección y bajo su amparo. Dios como Padre Celestial nunca hará algo con el propósito de lastimarnos, mis hermanos, sino que todo lo que Dios pone en nuestro caminar diario, porque tiene un plan, Él lo hará para que usted y yo crezcamos en la fe y maduremos, crezcamos en esa confianza en Dios y maduremos. Recuerde esto: Dios nunca comete errores al tratar con sus hijos. Nosotros los humanos sí, pero Dios no. Entonces, cuando entendemos que Dios es sabio, todo lo conoce, que Él es soberano, que Él es perfecto y que Él nunca cometerá errores al tratar con sus hijos, mis hermanos, pues caminamos con gozo y con confianza, orando a Dios como nuestro Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Dios es un Padre confiable y Él quiere que tengamos comunión con Él a través de la oración. Antes de orar, ¿por qué no dedica un buen tiempo y piensa: Señor, ¿cómo ha estado mi vida de oración para contigo? Quizás la ha descuidado, la ha abandonado, ora a las carreras, pero ya se perdió el hábito quizás de tener un buen tiempo, a la hora que sea, mis hermanos, un buen tiempo para platicar con el Padre. Usted le habla y el Padre también platica con usted un tiempo, pero también oramos a través de todo el día. El punto básico es: oremos a Dios, renovemos esa comunión con Él y permitamos que entender esto. Orar es apoyarse en Dios. Apóyese en Dios y verá la gran diferencia. Recobrará ese vigor espiritual, ese gozo, esa paz, ese fruto de su Espíritu Santo, pero tenemos que orar, mis hermanos. Y máximo en estos tiempos de gran incertidumbre, Dios no es un Dios de incertidumbre.
Él sabe lo que está haciendo a través de todo esto. Entonces, una vez más, volvamos a tomar de la mano de Dios y estemos en oración clamando día y noche y disfrutemos de su presencia. Oramos. Padre, gracias te damos porque nos has permitido conocerte como Señor, Salvador y como Padre Celestial. Gracias porque ahora, Señor, una vez que hemos venido a través de Cristo Jesús, a través de su obra, cuando nos hemos arrepentido, tú nos has recibido como tus hijos. Te has convertido ahora, Señor, no solamente en nuestro Creador, sino en nuestro Padre Celestial. Gracias porque nos das la oportunidad de tener comunión contigo, compañerismo todos los días, Señor. Y tú nos has exhortado en esta tarde para apoyarnos en ti, en primerísimo lugar, Señor. Apoyarnos en ti, porque de ti proviene la sabiduría, el poder, la gracia, la bondad, la fortaleza, todo, Señor. Sin ti no somos nada y no podemos hacer nada. Pero gracias porque nos das la oportunidad, como buen Padre que eres, de guiarnos, de conducirnos, de disciplinarnos, de amarnos, de perdonarnos, de fortalecernos, de animarnos, de capacitarnos, Señor, porque tú eres un buen Padre, eres el Padre perfecto. Y quieres, Señor, que disfrutemos de tu gloria, de el conocer tu carácter y el conocer también esa relación que tienes con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque por ti ahora podemos acercarnos al Padre, tener comunión contigo, Jesús, tener comunión contigo, Padre Santo, y tener comunión contigo, Espíritu Santo. Permite que nuestras vidas, Señor, se apoyen diariamente, sean despertadas y, Señor, seamos revitalizados y volvamos a nuestro primer amor, que eres tú y tu palabra. Señor, que establezcamos una vez más el buen hábito de la oración, de platicar contigo, de escucharte también. Gracias, Dios, por tu palabra. Síguenos bendiciendo y que, Señor, profundicemos en nuestra oración hacia ti. Y, Señor, oramos también, enséñanos a orar. Permítenos también practicar esta semana y la próxima, Señor, pues estudiar a profundidad tu palabra en cuanto a este tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.